Soy Roberto Navarro y esto es Arte e Historia, el espacio de Rombo Negro. Ya estamos en los momentos para llegar al siglo XX. Yo digo que la mayoría, supongo, conocen este cuadro y es un cuadro verdaderamente relevante en la historia del arte. Bueno, pues este cuadro de Munch es muy famoso, es célebre como las últimas obras del siglo XIX. Célebre el cuadro y célebre también el artista, aunque la vida del artista es más bien dolorosa, ¿no? El cuadro se encuentra en la Galería Nacional de Oslo, Noruega. Munch era originario de Oslo, Noruega. Para no variar, pues la vida de nuestro, perdón, no era de Oslo, perdón, era de Lotten, Noruega, no era de Oslo. La pieza está en Oslo, pero él es originario de Lotten, en Noruega, pues. Pues para no variar, les decía, la vida de este artista, como tantos de los finales del siglo XIX y tantos del XX, pues es una vida un poco triste, intensa, ¿no? Pero, en fin, eh, sus padres, bueno, particularmente su papá, era un tanto obsesivo con la cuestión religiosa. Su mamá y su hermana murieron cuando él era muy joven. En fin, ahí empieza ya la vida triste, la vida dura de nuestro pintor. Así escribía Munch. Y miren a quién toma de referencia, ¿no? A Van Gogh. Vaya, otro más. Y es que él padecía del sistema nervioso, ¿no? Bueno, cuando tenía que enfrentar esta neurastenia, ¿no? Pero le digo, además, imagínense enfrentar eso y a la vez estar desintoxicándose del alcoholismo, ¿no? Una vida muy, muy dura. Algo de la obra que pinta Munch mientras anda en Alemania. Y les decía que tiempos en Oslo, tiempos en Berlín, en París. Vaya forma de pintar a la sociedad en Berlín caminando. Y decía Munch, es que yo así veo a las personas, ¿no? Como autómatas, caminando, perdidos, sin rumbo. Algunos están muy nerviosos, otros están asustados, siempre pintando por ahí una figura oscura, ¿no? Como la que vemos aquí casi al centro, a la derecha del cuadro, ¿no? Ese hombre ahí con ropa de color negro y sombrero, siempre pintando a alguna persona, alguna sombra de esa manera. Así va pintando, ¿no? En sus comienzos la obra Munch. Miren, también es muy dado a hacer representaciones varias de sus cuadros. Esta es la Desesperación. Esta es la que estamos viendo ahora, es la versión inicial, digamos, de esta, la Desesperación. Y la tercera. Claramente, Desesperación es el antecedente del Grito. De hecho, eh, el Grito, la primera versión que hizo del Grito, eso dejó escrito Munch, no se llamaba el Grito, se llamaba Desesperación. O sea que la primera versión del Grito es más bien la cuarta versión de la Desesperación. Y ya después le cambió el nombre a El Grito. Esto es 1800. Bueno, esta obra pues también con varias versiones, 1892, o sea, está pintando apenas un momentito antes que El Grito. Decía Munch que del mismo modo que Leonardo da Vinci, pues había estudiado la anatomía humana y diseccionado cuerpos, él lo que intentaba era diseccionar almas. Por eso los temas más frecuentes en sus obras pues son aquellos relacionados con los sentimientos y las tragedias humanas. Diseccionaba almas, decía en sus cuadros. Veíamos entonces uno de estos cuadros de Munch como para irnos involucrando con su obra. Y las formas, ¿no? Siempre estas formas ondulantes, en donde, bueno, ya hemos hablado de el dibujo
o la ausencia de tal, favoreciendo la pincelada suelta. Y tendríamos que entender a Munch, pues obviamente como heredero de aquella estética impresionista y postimpresionista, en donde se privilegia la pincelada suelta, el color, por encima del dibujo. Pero Munch, un tanto como pasaba ya con la estampa japonesa, no pinta sombras, ¿no? Casi no hay sombras. Bueno, en aquellos lugares donde está iluminado, porque pinta muchas escenas oscuras. Miren, no hay sombras. ¿Sí? Esta obra, así se intitula, La danza de la vida. Las formas ondulantes, ¿sí? Siempre están presentes en la obra de Munch, como aquí en el vestido rojo de la mujer del centro. Y dicen, ¿no? Los que han estudiado la obra dicen, claro, de esas formas ondulantes, inestables, pues obviamente es la participación de su inestabilidad emocional que queda aquí plasmada, ¿no? Ahora, la presencia del color negro, pues no hace falta mucho explicar de dónde le vendrá, ¿no? Por pintar tantas manchas de color negro. Así es la estética de Munch, ¿no? Como estos tres cuadros. Esta es la explicación o la descripción que da Munch del momento, lo que vivió, cuando pintó después El Grito. ¿Sí? Esto es el sentir de Munch para pintar pues, su obra más famosa, ¿no? Yo no digo que deba uno deprimirse viendo el cuadro, ¿no? Pero sí tratar de entender por qué ocupa el lugar que ocupa en la historia del arte, ¿no? No fue la única versión que pintó, la que estamos viendo, esta que tenemos aquí, es la que se encuentra actualmente en la Galería Nacional de Oslo. Digamos que esta es la versión original, ¿sí? Con óleo y temple sobre cartón. Háganme favor, sobre cartón, ¿sí? Las dimensiones, no mencioné las dimensiones de esta, de la obra original, digamos, mide 91 por 73 centímetros, ¿sí? 91 por 73 centímetros. Es una obra, pues, más bien pequeñita. Pero tiene otras versiones, miren, esta es otra versión, ¿sí? Con gises pastel sobre cartón. Y miren, allá esa como mancha azul con negro, eso es el fiordo, ¿no? Como bien decía la señora San, es como un estrecho, ¿no? Es una irrupción, digamos, que hace el mar en un valle un poquito deprimido y entonces ese fiordo, ese estancamiento de agua de mar, queda incluso un poco por debajo del nivel del mar, ¿no? Ese es el fiordo que describe y ahí están las lenguas de fuego que estridentes son, pues, como el grito que dijo Munch, que sintió cuando estaba ahí, ¿no? En su desesperación. Recordemos que de lo que tenía que recuperarse Munch, más o menos con frecuencia, era de la neurastenia que padecía. Entonces, ¿por qué no pensar que mientras iba caminando ahí empezó a sentir esa angustia, ¿no? Que le produce la neurastenia y a lo mejor en ese momento pinta esta obra, ¿no? Esta, miren, del mismo año, crayón, ¿no? Sobre cartón. O sea, hay modo de pintar la obra en un material más sencillo. Creo que está complicado, ¿no? Entonces, la segunda obra, la que tenemos ahí en la parte superior, ¿sí? Esa es la que se vendió en 2006 como por 120 millones de dólares. Y fue pintada por Munch sobre cartón. De esas cosas raras del arte, ¿no? Y la otra versión, esta ya es mucho más tarde, miren, 1910, temple sobre tabla. Digamos que técnicamente ya es más compleja, ¿verdad? Esta obra, en temple sobre tabla, y es 1910. Aquí tenemos entonces las 4 versiones que pintó Munch de su famoso cuadro, El Grito. Pero también hay otra versión, también de 1895, ¿sí? La original, ya vimos, es 1893, ahí se mantiene la descripción, pero tenemos, miren, esto otro. Ya sé que no está muy agradable que digamos, pero resulta que Munch visitó en París la Feria Universal, ¿sí?
en 1889. Y parece ser, bueno, no parece ser, es que dentro de la Exposición Universal de París de 1889 había una momia, esta momia justamente, una momia de Chachapaya en Perú, ¿sí? Chachapaya en Perú. Es una momia que está fechada entre el siglo IX o siglo X. Pues resulta que en esa exposición lo más seguro es que Munch la haya visto. Y entonces vemos al personaje del grito y se parece bastante a la momia. Esta momia actualmente se encuentra en el Museo de Etnografía en París. Su muerte sí es muy triste porque, como les decía, conoció el éxito, el reconocimiento, o sea, homenajes, y le hicieron homenajes en muchas ciudades de Europa, en Japón, en Estados Unidos, en muchas partes reconoció el mundo su obra, ¿no? Y después se fue se va a Oslo, a su casa, y allí muere, así, solo en su casa. Miren, también hizo una versión litográfica, ¿sí? O sea, un grabado del Grito en 1895. Este grabado del Grito, bueno, apareció en una serie de libros y en revistas y obviamente ayudó a que se difundiera y se conociera muchísimo la obra de Munch. ¿Sí? Este es un grabado entonces de 1895. Espero que hayan disfrutado de esta cápsula. Próximamente, más como esta, por supuesto, aquí en Rombo Negro.